Hola, ¿cómo están? Ya casi despidiéndonos del calor. Se supone que esto lo estamos grabando en un miércoles y se supone que en uno o 2 días va a reventar un primer norte que ya va a estar un poquito más fuerte, lo que quiere decir que ya vamos a tener un poquito de fresco, no frío, pero fresco, que bueno, ya sería algo bueno. Como ustedes saben, hemos visto en este semestre todo lo relativo a la descripción narrativa. Hemos visto algunos asuntos sobre errores que cometemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hoy quiero hablar un poquito ahondar sobre estos errores que seguimos cometiendo. Algunos ya los tocamos cuando vimos lo del solecismo. Lo de cacofonía creo que quedó claro, es cuando usamos el que, o el sion, o yo había una vía que quería, y, o sea, todas esas cacofonías que sin querer no nos damos cuenta y las escribimos de esa manera en nuestros textos. Pero ya cuando alguien las lee, pues estas cacofonías son muy molestas. Vimos también la cuestión de la pobreza del lenguaje, que ahí en la pobreza del lenguaje se me olvidó citar un poquito esto. La pobreza del lenguaje, ¿se acuerdan que les dije que era sobre todo formas como el sube para arriba y baja para abajo, cosas por el estilo, ¿no? Que están entre barbarismo y pobreza del lenguaje. Pero sobre todo nos enfocamos en cosa y algo. Ya vimos ahí que eh, casi para todo utilizamos cosa y algo. Pásame la cosa y los pronombres, ¿no? Pásame el ese de la cosa que está en esa cosa. ¿Sí? O sea, ya casi no usamos los nombres de las cosas. ¿Sí? Entonces, se me olvidó ahí mencionar que tampoco hay que satanizar esas palabras, ¿no? Sí, las vamos a continuar usando, porque se usan en el lenguaje ya cotidiano, pero no hacer abuso de esas palabras y también no hacer abuso de un diccionario de sinónimos. Es decir, que cada vez que vamos a ver la palabra cosa, vamos a buscar un sinónimo para cosa y, y lo vamos a cambiar. No hacer eso porque también eso nos va a dar por resultado un lenguaje o una escritura eh, muy, ¿cómo les diré? Que se va a notar muy cuadrada, muy dura, muy a fuerzas, como que no es un lenguaje normal. Entonces, hay que tener nosotros, cada uno de nosotros, hay palabras que nos gustan mucho utilizarlas, hay que seguirlas utilizando, no hay problema, pero no cambiar todo con un diccionario de sinónimos, porque entonces ya no vamos a ser nosotros. Es un poco como esta gente que se hace cirugías plásticas, ¿no? Que ya llega un momento en que pues ya no se parecen a quienes son o a quienes eran. Estaba yo viendo ayer en la computadora el retrato reciente de Ricky Martin, que se acaba de hacer una cirugía. Él tiene 50 años y sí, ahí siento como que ya le quitaron algunos rasgos que eran muy característicos de él, ¿sí? Pero bueno, pues cada quien sabe, la imagen siempre es importante. eh, Como quiera que sea este hombre, este Ricky Martin, sigue teniendo cuerpazo y yo supongo que seguirán teniendo admiradoras y admiradores por montones, ¿sí? Pero bueno, eso es para hacer un paralelismo entre cuando en nuestro idioma empezamos a meter palabras y palabras porque creemos que ya metiendo palabras así como que muy domingueras,
nos vamos a ver muy intelectuales. Bueno, también vimos lo de los barbarismos, que ya lo expliqué, ¿verdad? Sube para arriba, baja para abajo, etcétera, etcétera. Las cacofonías las cacofonías no. Esas cacofonías las vimos en otra clase, pero también vimos, ¿qué otra cosa? Las anfibologías, que son esas ambigüedades. Ayer saludé a María, que iba con su tía. ¿La tía de quién? ¿De María o del primero que citamos o qué? Esas son anfibologías que hay que tener cuidado en nuestro idioma, que luego no nos damos cuenta cuando las escribimos. Bueno, no voy a repetir toda la lección, ustedes ya la vieron, la tienen ahí en su manual, pero hoy me quería detener tantitito nada más, no voy a hablar mucho sobre el si no, si no, si no. Que seguimos, el que nos está dando problemas realmente es el si no adversativo. El si no adversativo es aquel que se escribe junto, S-I-N-O, es una sola palabra, si no. No fue Monse, sino Christopher el que se comió el pastel. Es decir, es un adversativo. Normalmente cuando hay un no antecediendo, normalmente vamos a poner el si no junto. El otro si no, el que es sí, espacio en blanco, no, es un condicional. Es decir, nos está dando una condición. Si no me das un beso, no te acompaño al cine. O sea, hay una condición previa para que yo te acompañe al cine. Y luego tenemos el otro que yo siempre lo pongo, que es el sino junto, que es un sustantivo. El sino. Ese sino tiene por equivalencia la palabra destino. Mi sino fue estudiar medicina. Ahora soy un gran médico. Mi sino marcaba que yo iba a ganarme la lotería. Es decir, es sinónimo de destino. Entonces, ahí tenemos esos tres sinos que, aunque suenan igual y cuando estamos hablando, pues no hay problema, sí hay problema cuando los escribimos y no los escribimos correctamente. Bueno, otro que seguimos teniendo por ahí problemitas, que lo he observado cuando me escriben algunos textos, es las 4 formas del por qué. Les voy a recordar las formas. Son por qué separado, por separado, qué con un acento. Ese por qué con un acento es para preguntar, ¿sí? ¿Por qué me pides constantemente dinero? ¿Que no tienes trabajo? Ese por qué ese sirve para preguntar. Y luego tenemos el otro por qué, que va junto, sin acento. Es decir, P-O-R-Q-U-E, junto, sin acento. Ese por qué es para responder. Porque yo sí sé bailar, por eso me burlé de todos ustedes. Parece que tienen 2 pies izquierdos. Es ese por qué, para dar la razón. Y luego tenemos el por qué también junto, pero con acento en la E. Y ese por qué es un sustantivo. Normalmente tiene antes un artículo, ¿sí? Uno, unos, el, o los. Es el porqué, los porqués, un porqué, unos porqués. Es decir, puede ser definido el porqué o indefinido un porqué. Y esto está sustituyendo un sustantivo. El por qué me cae tan mal
María, es porque nunca ha cooperado en nada en nuestras fiestas. El por qué nadie quiere invitar a Carlos es porque no se baña. ¿Sí? Entonces, ese por qué, que va junto y con acento, y normalmente lo podemos identificar fácilmente por lo que les digo. Le precede un artículo definido o indefinido. Extraordinariamente van a encontrar ahí una frase donde salga el por qué con acento y no traiga alguno de estos artículos. Y por último, tenemos el por qué separado y sin acento. Este por qué separado y sin acento es el que probablemente menos utilizamos. Yo alguna vez comentaba que lo más probable es que por ahí un día va a desaparecer. Este por qué está ahí para sustituir el cual, los cuales, lo cual, ¿sí? Y normalmente le preceden palabras como la razón o el motivo. El motivo porque Inés no fue a la fiesta fue porque no tenía vestido nuevo. El motivo por el cual Inés no fue a la fiesta fue porque no tenía un vestido nuevo. Sin embargo, si ustedes se fijan bien y esta oración cambian este porqué que está separado y sin acento y lo cambian por el porqué que se escribe junto y sin acento, perfectamente puede funcionar también. Entonces, por eso yo digo que se me hace que tarde o temprano ese porqué va a desaparecer. Por lo pronto es bueno que nosotros conozcamos el uso de estos porqués. Otra palabra que siguen sin identificarla bien es un diacrítico. Recuerden que los diacríticos son aquellas palabras que se escriben igual, pero que al ponerles un acento cambian de significado. Así tenemos la palabra aún con acento en la U y aún sin acento, que significan distintas cosas según si tienen o no tienen el acento. Mi consejo en estas palabras, en la palabra aún, es que identifiquen el aún con acento. El aún con acento tiene por equivalencia todavía. ¿Aún estás aquí? ¿Todavía estás aquí? Ese lleva acento. Aún María aprendió a bailar el twerk, si es que se dice así. Hasta María aprendió a bailar el twerk. Aquí este aún no lleva acento. Cuando aún significa hasta, inclusive, no lleva acento. Por eso les digo que primero apréndanse el aún con acento, todavía. Traten de hacer la sustitución y ver si ahí puede caber todavía, y si cabe todavía, lleva acento. Otras palabras, y una que quería hacer en particular un énfasis, porque durante mucho tiempo vi un anuncio que estaba aquí en Coppel, el Coppel Ejército, que decía algo, y todo para ti. Era un anuncio de Navidad, algo así, todo para ti. Y ese ti con un acento en la I. Ti es un pronombre neutro que jamás lleva acento. No hay manera de confundirlo con otro. Es decir, jamás vas a decir ti casa, ¿sí? Ti vestido, ti ciudad. No vas a decir eso. En cambio, si vas a decir tu ciudad, tu casa, o tú fuiste quien me dio el lápiz. Cuando el tú le sigue un verbo, no lleva acento. Cuando el tú
le sigue normalmente el sustantivo, tu casa, tu carro, tu ciudad, entonces ahí no lleva acento, ¿sí? En cambio, cuando es con el verbo, ahí sí lleva el acento, porque entonces es un pronombre personal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esto de los diacríticos. Y otra cuestión que también hay que poner mucha atención es en la puntuación. No son muchos los signos que tenemos que aprender. Está el punto final, el punto y aparte, el punto que usamos en las abreviaturas, los puntos suspensivos. ¿En dónde usamos los puntos suspensivos? Pues cuando no queremos cerrar una frase o una oración y queremos dejar un cierto suspenso. Entró a la habitación y puntos suspensivos, ¿sí? Inclusive podemos hacer esa misma oración, entró a la habitación y puntos suspensivos, luego abrimos signos de admiración, ahí estaba el muerto, cerramos los signos de admiración. Esa es una construcción muy frecuente y que nos permite el uso de todos estos signos de puntuación que tenemos. Recuerden también que nuestro idioma no es como en el inglés. En el inglés tú haces una pregunta y nada más pones el signo de interrogación al final. En nuestro idioma no. En nuestro idioma creo que eso es una gran ayuda para quien está leyendo, quien está escribiendo, es que desde un principio tú pones el signo de interrogación y cierras con el signo de interrogación. De tal manera que no hay duda de que es una pregunta. Hay otros signos ahí que son a veces un poquito más complicados. Tal vez la coma, que ya les había dicho yo, que es muchas veces se utiliza como pausa, aunque hay algunas personas, algunos gramáticos que dicen que no es para que sea una pausa, sino que nada más es para separar. Que bueno, pues sí, es distinto de pausa a separar. Separar quiere decir que separas un segmento de lo que está escrito de otro segmento que está escrito, mientras que pausa, te detienes un ratito y continúas. Bueno, en cualquiera de los dos casos hay que tener mucho cuidado en dónde lo utilizamos. Recuerden, una coma jamás puede separar al sujeto del predicado. Cualquier oración que esté separada del sujeto del predicado, esa es una oración mal escrita. La coma no puede separar al sujeto de la acción. ¿Sí? Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Acuérdense, hay cosas que ya están hechas ahí, que no van a cambiar. Bueno, otra cosa que... déjenme ver si hay otros... bueno, están los paréntesis, están... bueno, eso ya lo había comentado yo alguna vez, que sirven para poner, por ejemplo, si pones una cosa entre paréntesis, quiere decir que es algo que está relacionado con lo que se está platicando en la oración, pero es más bien lejano. Es más bien lejano. Si es algo más cercano, normalmente lo vas a poner entre guiones. Y si es algo que casi tiene que ver con la oración, vas a usar comas. Fernando, el colombiano, Fernando, el colombiano, fue el que trajo las esmeraldas. ¿Sí? Ahí sí, porque nos están dando en primera diciendo que Fernando es colombiano y ya sabemos que pues Colombia es famosa por sus esmeraldas, que son extraordinariamente hermosas. ¿Sí? Bueno, ese es otro asunto que hay que poner en cuenta.
¿Dónde utilizar también el punto y coma? Si la coma la estamos usando, ya les dije, como pausa, según en algunos casos, o para separar algunos, en el caso del punto y coma es cuando la pausa es mayor o cuando lo que vamos a separar está más, tiene que ver menos con lo que tenemos anteriormente. Sí se relaciona, pero es menos. O, escuchen bien esto, cuando tienen series de oraciones o de frases que contienen verbos, lo ideal es utilizar el punto y coma. Punto y coma. Siempre punto y coma. Y si al final hay una conjunción, recuerden bien esto, y entonces ahí, en este caso en particular, nada más en este caso en particular, van a poner una coma y después van a poner la conjunción. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que también quería comentarles es un poco el uso de la mayúscula y la minúscula. Yo sé que muchos de ustedes ya están tan metidos en las computadoras que luego ya no le hacen caso a las mayúsculas ni a las minúsculas. No, las mayúsculas y las minúsculas son una gran ayuda, sobre todo si estamos escribiendo algo de forma manuscrita. Manuscrita quiere decir que estamos escribiéndolo nosotros, no es la computadora, no es la máquina. Cuando es la máquina, pues es muy claro y muy definido lo que queremos decir y ver. Déjeme ver porque aquí apunté algunos algunos asuntillos. Otra cosa que también he visto que tienen un problemita ahí es con los asteriscos. Recuerden, los asteriscos normalmente van a pie de página. Voy a regresar a esto de los asteriscos cuando vea la cuestión de la bibliografía. El asterisco lo utilizamos cuando estamos escribiendo algo, un ensayo, lo que sea, y de repente queremos mandar a pie de página. Recuerden que cuando se dice es que me mandó a pie de página, quiere decir que se van a ir a la parte de abajo del texto. Aquí está tu texto y vamos a decir que aquí pusiste un asterisco. Esto quiere decir que aquí abajo hay un asterisco porque tienes un asterisco y ahí en este asterisco te va a explicar lo que tú como autor quieres ahondar un poquito más. Ahora, ¿cuántos asteriscos podemos utilizar en una página? Yo pienso que 3 es más que suficiente, aunque he visto hasta 4, pero creo que 3 es más que suficiente. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, en ya tenemos un asterisco. Este asterisco se refiere exclusivamente a esta oración, a lo que está en esta oración, pero si un poquito más adelante pusiste otra cosa que quieres hacer aclaración, ahí vas a tener que utilizar 2 asteriscos. Esos 2 asteriscos van a ir acá abajo también, después del de primer asterisco. El primer asterisco va a explicar lo de la primera oración. El de los 2 asteriscos va a explicar lo de la segunda oración. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto porque nosotros somos los que escribimos y tenemos que hacer fácil nuestro lenguaje, no nada más el hablado, sino el escrito. Actualmente ya se escribe poco, se mandan pocos mensajes. Los mensajes que se mandan por computadora, yo los he visto, son verdaderamente desastrosos. No usan mayúsculas, no usan puntuación, no utilizan absolutamente nada, ¿no? Es decir, me da la impresión que del otro lado de la computadora está una especie así como de robot que nada más está soltando palabras y soltándolas y a ver a quién le cae y a ver, ustedes armarán la coherencia, esto que tanto he estado yo machacando en las últimas clases,
La coherencia es esta cuestión que nos permite entender los textos. ¿Mm? Bueno, estos son nada más unos cuantos más de los errores que comúnmente cometemos. Ya habíamos hablado los otros, los del solecismo y demás, pero que no quería dejar de mencionar esto porque ya casi vamos a la segunda parte de este semestre y luego no me da tiempo de mencionarlos y entonces creo que este era un buen momento de mencionarlos antes de que entremos al estudio de lo que vamos a hacer en lo que queda del siguiente, de esta parte, de la segunda parte del semestre. Por hoy me despido, espero que, acuérdense que ya tomamos notas, acuérdense que ya sabemos tomar apuntes o inclusive ya podemos hacer un resumen de lo que acabo de comentarles. Todo esto de lo que yo les hablé ahorita ya lo habíamos visto alguna vez. Por lo pronto, hoy me despido y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.